¿qué tal amigos? Rápidamente vamos directamente a este video de trading donde vamos a revisar las oportunidades para esta semana. Vamos a tratar de hacerlo en un nuevo formato, más rápido, directo a el mensaje que queremos darles. Y es que esta semana tenemos dos datos fundamentales: el IPP el miércoles y el IPC el jueves. El IPP, que es el que mide, y voy a pasar rápidamente a lo que nos interesa, el IPP, que es el que mide, aquí lo tenemos, el índice del precio al productor, nos muestra una válvula hacia qué va a ser lo que pase con la inflación en los próximos meses. Como queremos que la inflación se mantenga baja, ¿de acuerdo? Porque una inflación baja haría que la Fed no suba nuevamente las tasas de interés, entonces daría pie para que el mercado empiece a pronosticar una caída en las tasas de interés eventualmente en los próximos 12 meses. Y es lo que estamos viendo. Y vemos que podría darse una reactivación con un nuevo printing, vamos a sacar nuevo dinero al mercado, vamos a imprimir, hacen el QE y esa reactivación la podemos anticipar y vemos como algunos commodities empiezan a subir, como la madera, como el metal, como el cobre, como algunos metales, algunas materias primas también, como el petróleo, el gas de energía, etcétera, etcétera, van a seguir teniendo una reactivación. Por eso es que yo les decía que el gas, yo con el gas, porque el gas no solo se utiliza para la parte productiva, sino también tiene mucho que ver con el calentamiento de casi todas las casas, gran cantidad de casas en Europa. Aquí en los Estados Unidos también se utiliza muchísimo para el invierno. Entonces, entrando el invierno, con un invierno que se espera bastante más frío de los últimos años, inclusive con mucha nieve, vamos a tener una reactivación en el gas. Por eso les decía que el gas podría llegar hasta los 4 o 5 dólares a fin de año y ya va por 3.30 desde los 2 dólares cuando decíamos eso, que veníamos revisando esta reactivación, y por eso hemos hecho DCA no solo en gas en los futuros, sino también hemos hecho en algunos derivados, como por ejemplo un ETF apalancado de gas que es BOIL. De hecho, yo estoy ahora mismo casi recuperando casi toda la inversión en mi posición que he hecho DCA con ustedes durante los últimos meses, casi el último año hemos hecho DCA en esa posición. Entonces, hemos visto esa reactivación. El IPP nos puede dar una ventana, una válvula hacia dónde se dirige esa inflación. Entonces, por eso, el mercado va a estar muy atento si se mantiene estable o más abajo. El IPP pronostica una mejor inflación a largo plazo y esto hace que sean más optimistas a que la Fed mantenga esas tasas de interés bajas. Luego vamos a tener el IPC. El IPC subyacente se mantiene estable, se espera que pase el anual de 4.3 a 4.1, más cerca aún de ese 2%, y el IPC subyacente es algo que le gusta a la Fed. El anual normal de 3.7 que tenemos, que pasamos después de 12 meses en caída, este índice, número de inflación, la medida de inflación de 3.1% que llegamos, ahora se pone, después de la primera subida hasta 3.7%, nuevamente empieza a caer. Y se espera que caiga de 3.7 a 3.6. Yo creo aquí puede haber sorpresa. No siempre, por lo general pienso que están muy acertados, que no hay sorpresa en el IPC, pero me parece que va a haber sorpresa. Ahora, me puedo equivocar, esto es simplemente una conclusión que llego yo después de un análisis con respecto a lo que ha sido la inflación este mes. Y parte de la inflación este mes que he estado revisando es la de la energía. La energía el mes pasado tuvo una fuerte subida, pero este mes no, estuvo estable. Entonces creo que podríamos tener inclusive una caída del petróleo en los últimos días, no en los últimos días que estuvo, este mes se mide, estamos hablando del mes anterior, estamos hablando de agosto, de septiembre y no de octubre. Se mide en octubre, pero nos van a decir lo que está pasando en septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente con el IPC de septiembre, si la energía cae y se mantiene estable, podríamos tener una sorpresa aquí. Además de que espero también que el shelter empiece a mostrarse más todavía. Hemos visto la caída de los precios, aunque están reacios a caer, la verdad es esa. Hemos visto algunas caídas significativas en varios sectores de las casas aquí en los Estados Unidos y es posible que sigamos viendo esa caída en los próximos meses. Pero si el shelter empieza a salir en el IPC, en esta lectura vamos a tener una caída. Por eso pienso que podría ser un 0,2%, llevando este 3.6 a 3.5, inclusive hasta 3.4%. Ya lo veremos mañana, el día jueves, porque este es el jueves, el IPC. Pero si llegase a pasar lo que les digo, de una caída mayor al 3.6, esto va a ser muy bueno para el rally de fin de año, que empezaría inclusive desde ahora. Teniendo en cuenta que podría durar hasta 3 meses más o menos, inclusive 4 con el inicio de enero. Así que estén atentos porque las dos reuniones de la Fed que vienen, si no hay subida de las tasas de interés y vemos dos caídas, que es lo que yo espero, dos caídas del IPC
de 3.7 a casi 3.2, 3.1 en noviembre, vamos a tener entonces un fin de año bastante alcista porque la Fed no subiría las tasas de interés y el mercado interpretaría esto como el fin de las subidas completas de las tasas de interés y empiezan a revisarse una reactivación en los próximos 12 meses, que es lo que está esperando todo el mercado. Pero las materias primas, como les decía, el gas, el petróleo, pero la madera, el metal, todo esto se empieza a reactivar porque empiezan a ver la posibilidad de que haya un QE easing en los próximos 12 meses y empiezan a buscar esas oportunidades en el mercado. Entonces, en base a estos dos grandes, importantes noticias que vamos a tener esta semana, nosotros podríamos posicionarnos mejor alcista. Ahora, yo les comenté muchas veces aquí en mi canal que la media móvil 200 era un punto de compra, que podías empezar a hacer compras en esta zona de los buys que querías para fin de año, empezar a hacer compras, y vemos que lleva un 5% casi desde ese punto, 4.5%, desde ese punto mínimo de la media móvil hasta el precio actual. Ahora empieza a encontrar una resistencia aquí en los 4.400 que nosotros tenemos dibujada en esta línea blanca, cerca de la media móvil de 50. La siguiente resistencia va a estar en esta línea de tendencia, que podría estar aquí en los 4.500. Si lo rompe, podríamos inclusive buscar otra vez esos 4.600, pero vamos por partes. Resistencia, resistencia, soporte, soporte. No vamos a adelantarnos a los hechos, simplemente vamos a ir analizando a medida que vamos avanzando. Obviamente que hay que esperar a que la Fed diga que no va a subir las tasas, que es lo más probable. El consenso se mantiene clave de que no va a subirlas, y no solo el consenso que se mantiene por encima del 70-80% en las próximas dos lecturas de que no la suben, sino que además vemos cómo se mantiene estable el mercado laboral, que podría ser negativo, pero realmente es positivo si lo ves desde el punto de vista que si logra vencer la inflación sin romper el mercado laboral, podría ser algo muy positivo para la economía, sería un soft landing. Ahora, hay que esperar, todavía es muy temprano, podríamos empezar a perder más trabajos a principios del año 2024, donde podría venir una pequeña recesión antes de buscar ese nuevo objetivo más alcista. Las recesiones pueden llegar inclusive cuando empieza el mercado a ver esa reactivación, cuando empiezan a buscar esa reactivación. Esta va a ser un poco diferente a las últimas que hemos visto. Esa pequeña recesión inclusive ni siquiera tumbaría el mercado si fuera el caso, si se espera que haya una reactivación pronta. Entonces hay que esperar a ver cuando llegue el 2024 en qué punto está la economía. Es por eso que les digo, hay que ir de soporte a soporte, resistencia en resistencia y no adelantarnos a esos hechos. Hay claves de mercado para esta semana, los decía también este artículo en bifinanzas.com. Por ejemplo, los datos de inflación que les comentaba, las minutas de la Reserva Federal de la Fed. ¿Qué pasa? Aquí tenemos también que esperar a las minutas que se van a dar, y esas minutas también son muy importantes porque esas minutas nos van diciendo qué es lo que está pensando la Fed, y eso van a llegar mañana. Aquí tenemos las actas de la reunión de la Fed a las 2 de la tarde, el día de mañana 11 de octubre. Entonces estén atentos a ese 11 de octubre mañana, porque no solo van a estar el IPP, que es muy bueno a las 8:30, sino la información que consigamos a las 2 de la tarde de esas minutas de la Fed va a ser fundamental para entender qué puede pasar y qué espera la Fed en los próximos meses de aquí a fin de año. Así que voy a estar muy atento a eso. Yo les mando un resumen, inmediatamente sacan esas minutas en español, un resumen con los puntos más importantes. Así que lo voy a hacer por Twitter. Si no me siguen en Twitter, sígueme, porque aquí es donde va a llegar toda esa información. Aquí está mi cuenta de Daniel Moody YT en Twitter. Ahí pongo también mucha información de las entradas, salidas que hago en el mercado, etcétera, etcétera. Y después tenemos la temporada de resultados del tercer trimestre, que empiezan unas temporadas interesantes. Al final, el viernes tenemos a Delta, algunas aerolíneas tenemos por ahí, pero en las próximas semanas es donde se va a intensificar mucho más la temporada de resultados trimestrales. El precio del petróleo, les digo, para mí mantiene bastante estable en las últimas lecturas, y obviamente que vamos a tener las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pronóstico de mercado inmobiliario. Este es un artículo muy interesante que sacaban aquí en Bifinanzas también. Recuerden que Bifinanzas es el diario que yo fundé para todos ustedes, y son noticias de primera mano, completamente gratis para toda la comunidad, con calendario económico, con herramientas de trading y demás. Así que no se lo pierdan, está muy muy bueno. Pero estaba comentando que las casas no han perdido el precio, y dice que es muy probable que pierdan muy poco precio, que no esperan un crash inmobiliario como se dio en el 2008. Yo estoy de acuerdo con ellos, yo no espero un crash inmobiliario como el 2008, pero sí una corrección del 10 al 20%. Ellos no la ven tan mal, ellos la ven del 5 al 10. Ahora, el estudio lo compara un poco con la crisis de los 80, creen que los precios se van a mantener inclusive fuertes porque sigue siendo un mercado fuerte, a pesar
de que las ventas se han disminuido enormemente y que el inventario sigue estando bajo. Yo pienso que el inventario va a crecer y por eso vamos a tener una caída un poco más acelerada de los precios, a pesar de que no es una crisis. Creo que va a ser una pequeña corrección. Bueno, no pequeña, pero una corrección es lo que quiero decir. Después tenemos que Bitcoin se sacó de la acción. Bueno, Bitcoin estaba el mercado subiendo hoy, Bitcoin cayó un poco. Bitcoin venía subiendo cuando se dio el problema porque reacciona muy positivo a los refugios, como lo está haciendo el oro, como lo está haciendo el petróleo. Creo que Bitcoin se está tratando de acostumbrar o de acomodar a ser un refugio también en estas situaciones, que fue a la larga para lo que fue creado Bitcoin, como un refugio para que la gente pueda tener un dinero en un lugar donde es escaso, donde no te lo pueden quitar, donde es anónimo, donde inclusive el hecho de que sea fácil de transportar, de intercambiar y con mucha liquidez, lo haga bastante apetecible para los inversores protegerse. Entonces me alegra ver eso en Bitcoin. Nosotros tenemos aquí a QuantFury. QuantFury es el broker que yo utilizo. El link está en la descripción de este video de este broker. Si lo quieres revisar, el link está en la descripción de este video y con el código Daniel te dan hasta $250 gratis o en acciones o en criptomonedas, depende de lo que te den, y lo puedes reclamar automáticamente cuando te depositas y te inscribes en el broker. Yo estoy teniendo en este momento muchas posiciones. Quiero agregar en una de las posiciones, por eso que los traigo para que la vean. Vamos a entrar en Space para que vean un momentico lo que ha sido Space. Ha caído mucho en esta zona. Yo les había puesto a ustedes que teníamos esta figura chartista. Esta figura chartista ha mantenido bastante estable el precio. Ahora hay una pequeña ruptura el día de hoy. Y es muy probable que empiece a haber un cambio de tendencia a medida que avanzamos hacia los nuevos viajes turísticos espaciales que va a desarrollar la compañía para el próximo año, para el 2024. Tiene algunos planes ya para vender esos planes. Yo creo que se van a vender muy rápido. Esas noticias van a traer el precio más arriba y van a salir de este bache en este momento. A raíz también del FOD que se creó por la quiebra de Virgin Holdings, que no tiene que ver directamente con Space. Ahora, Virgin Holdings tiene Space, pero no es el dueño de Space. Así que está interesante. Nosotros tenemos unas compras hechas en Space y quiero agregar un poquito. Lo quería hacer con ustedes aquí en este video. Busco Space en el broker. Aquí tenemos las gráficas de Space en TradingView, si los pueden ver acá. Y aquí tenemos nuestro panel de compra-venta. Nosotros tenemos una pérdida ahora mismo del más o menos del 30%, con una inversión no tan grande para mi cuenta. Yo voy a agregar unos $3,000 el día de hoy. Y lo vamos a comprar aquí en unos 70, unos 71 aproximadamente. Quiero ir promediando ese precio para ir acomodándome para el 2024. Esta es una posición a largo plazo. Ustedes saben que yo invierto a largo plazo y es la forma en la que yo aprendí después de ver muchos libros, muchos training y profesionales. Sobre todo cuando estaba muy joven, estaba aprendiendo y llegué a lo básico, volví a lo básico después de muchos análisis y mucho aprendizaje, conocer casi todos los indicadores posibles, conocer muchísimas estrategias de muchísimos inversores en el mundo. Creo que la mejor estrategia que una persona puede hacer es la de la paciencia. Es la que ha ganado toda la fortuna y toda la reputación, por ejemplo, de Charlie Munger o de el mismo Warren Buffett. Esa es la forma en la que ellos invierten y la razón por la que ellos se convencen de sus inversiones basados en el análisis hacia las compañías, el futuro de esa compañía, el trabajo que están haciendo, cuál es el cliente de esa compañía. Esa es la forma de invertir, en mi opinión, que te va a hacer dinero de verdad. Tienes que ser paciente, invertir a largo plazo, ahorrar, invertir lo que más puedas hacer desde ahí y esperar los momentos en los que el mercado te va a dar la razón, porque van a venir, si insistes bien la tarea y buscaste las empresas correctas en los momentos correctos, vas a hacerte bien. Y diversificar. Nosotros tenemos 21 operaciones abiertas, 21. Y hemos conseguido más de un 100% en esta cuenta de ganancia en los últimos 2 años. Y vamos a seguir seguramente en el 2024 teniendo un rendimiento mayor al 100% en los próximos 2 años. Y así vamos a seguir. Y vamos a romper y vamos a vencer el Standard & 500 casi todos los años si hacemos bien la tarea y invertimos pensando en el largo plazo. Mediano largo plazo. Ahora, yo he tomado ganancias. Tomamos ganancias ahorita de algunas que hemos puesto de petróleo, por ejemplo, cogimos ganancias en esas 3. ¿Por qué? Porque vi que a los $92, $93 era un buen punto de compra. Llegó a mi target objetivo y salí en mis posiciones de petróleo. ¿Qué pasa? El petróleo se retrocedió hasta $80, $82. Que tomamos una buena ganancia. Entonces tiene que saber también dónde salir, pero toda esa estrategia la vas a aprender poco a poco con los indicadores, con los técnicos, los fundamentales, entender los precios, los ciclos, etcétera, etcétera. Aquí vamos. Entonces,
Obviamente tenemos también el oro, que le hemos pegado un poquito de dinero, está teniendo una buena subida el día de hoy. Yo no voy a agregar más en el oro el día de hoy, pero me parecía buena idea empezar a agregar un poco en Virgin Galactic, sobre todo porque ahora me pongo solo a 2.15 de estar en positivo, estaba en 2.70, 2.15, bastante más cerca del precio actual, menos 20%, y podríamos ver en los últimos 3 meses, si son positivos, podríamos ver un incremento de esta acción de más de un 50%, lo que me daría algo de dinero. Otra cosa importante que quiero destacarles sobre mi portafolio el día de hoy es BOIL. BOIL es una de las que más tengo invertido. El precio estaba en 52, 54, teníamos una pérdida de las más fuertes que tenía en mi portafolio y se está convirtiendo en inclusive estuvo por debajo de NIO. Entonces vemos una muy buena recuperación, estoy a poco porcentaje ya de conseguir mi ganancia. Pero ¿cómo estoy haciendo esto? Yo les había comentado a ustedes que estaba apostando fuertemente para que los commodities iban a ser los grandes ganadores desde que llegamos a nuestro objetivo, los 4.600 en el Standard Poor's 500. Y no nos ha ido mal con esa especulación, con ese análisis. Yo les comentaba inclusive que el gas estaba haciendo un cruce de oro que va a incrementar enormemente el uso de gas a medida que avanza el invierno. El invierno se espera muy frío, pero además la reactivación también puede activar muchas compras de gas para esperar ese 2024 con más fuerza, con las empresas, las industrias metalúrgicas, con todo esto andando con mucho más fuerza, tanto en Europa como en otras partes de Asia, por ejemplo, que puede ser uno de los grandes importadores de gas en los próximos años, como se especula. Inclusive lo leía hace poco en un muy buen artículo que daba un experto que invierte mucho en gas sobre el boom que vamos a experimentar de la demanda de gas licuado desde Asia. Así que estén atentos a eso. Entonces, obviamente hicimos esas inversiones, nos están dando resultados, empezamos a recuperarnos acá y tenemos unas que están ya en muy buenas ganancias. Y seguimos, por ejemplo, tenemos 5.000 en Shop, tenemos 3.000 en Bitcoin, tenemos 5.600 ganándonos en Ethereum, seguimos en Excel, tenemos en positivo, tenemos Lemonade, por ejemplo, que está haciendo un muy buen día el día de hoy, también se empieza a recuperar lentamente. Yo en Lemonade, vamos a irnos a Lemonade en este momento, quiero mostrarles una cosa, estaba un poquito agripado, les pido disculpas si se ve un poco ronca en la garganta el día de hoy, pero bueno, eso es lo importante, tenemos bastantes operaciones que hacer, tenemos buenas oportunidades. Lemonade también me estaba haciendo una buena ruptura en esta zona. Si nosotros veníamos desde este movimiento, más o menos, en esta zona, a ver si lo puedo poner acá, yo venía calculando una pequeña línea de tendencia que traíamos. Ahora hay una línea de tendencia que viene en estas dos áreas, que sería más o menos este punto en la media móvil 50, y teníamos una que venía con este máximo y este máximo. Estos dos máximos daban esta línea, la rompieron nuevamente. Son pequeños movimientos que está haciendo en este momento el Lemonade. No consigue todavía, en mi opinión, romper las medias móviles necesarias para darme una entrada más fuerte, sobre todo después de este cruce de la muerte que se ha dado en la media móvil 50 y la 200. Pero igual tuvimos uno de oro que no duró mucho, por lo que en este momento empieza a corregir. Si el precio rompe la media móvil de 50 de abajo hacia arriba, vamos a tener una muy buena subida. Ahora, tuvimos el RSI en sobreventa en esta zona y vemos que empieza a salir de esa sobreventa. En gráficos de 4 horas tenemos una ruptura en la media móvil de 50 que a mí me gusta, pero el RSI empieza a ponerse un poquito sobrecomprado. Ahora, si hace un pullback cerca a los $12 es un buen punto de compra. Yo en lo personal, como tengo que hacer estos videos y no puedo mostrarles todas las compras que hago siempre, trato de hacerlo siempre en los videos o si no les mando un tweet. Pero en este momento podríamos hacer una pequeña compra en Lemonade para ir agregando ese menos 26%. Entonces podríamos hacerlo con, yo tengo en este momento unos $5.000, voy a hacer unos $2.500 aproximadamente a agregar a mi posición en Lemonade, como les digo, anticipándome al posible rally de fin de año, y voy a esperar a qué pasa. Voy a hacer más compras el viernes, así que estén atentos el viernes porque creo que el viernes voy a hacer un poco más, mover mucho más mis portafolios. Pero bajo un poquito el precio promedio a 14.81 y me posiciono para ver si el viernes puedo inclusive agregar más, así suba un poco, no importa, porque espero esa reactivación de aquí a fin de año, pero quiero ver cómo sale el PPI y el CPI. Con respecto a la última que vamos a revisar el día de hoy, bueno, tenemos a Bitcoin, que lo vamos a revisar obviamente en este video, pero después les voy a llevar a otra acción. Bitcoin en gráficos de 4 horas no rompe la media móvil 50, vuelve a testear nuevamente el soporte aquí en los 27.000, 27.200.
En el gráfico de días vemos este cruce de la muerte. Bitcoin trata de romper nuevamente la media móvil de 200, no lo puede. La segunda intento no lo logra. Y esto es una señal bajista en este momento para Bitcoin. Esa es la realidad, es una señal bajista. También hay una divergencia que estamos viendo. No, esa divergencia no está tan clara, así que no la voy a marcar en este momento. Pero hay una divergencia que se podría estar formando y podría darnos inclusive más aceptación a la posibilidad de una corrección. Esa corrección podría llegar a la media móvil de 200, donde 50 en 26.500. Mis puntos de soporte, yo los he pintado con anterioridad. El punto 50% de los Fibonacci, que son los 23.500, y el punto 61.8, que es uno de mis favoritos, 21.657. Así que estos son los dos puntos de soporte importantes. Yo en este momento creo que puede haber una corrección de Bitcoin. No creo que el acople de Bitcoin sea completamente dado. Así que si el mercado sigue alcista en los próximos días, posiblemente Bitcoin vaya a seguir al mercado. Creo que este movimiento bajista tiene más que ver con el FOMO que se creó, ¿de acuerdo? Por lo que estaba haciendo de refugio con el oro y tal, en lo de la guerra con Hamas, y como eso está en este momento ya pasando ese FOD de la guerra, ya va a seguir la guerra, pero el FOD empieza a pasar, vamos a ver que el mercado empiece a vender. Los que compraron con ese FOMO van a empezar a vender en este momento, así que posiblemente esa es la presión vendedora que tenemos ahora. Yo creo que si el mercado accionario va a seguir alcista, Bitcoin debería seguir alcista. En un buen soporte en la media móvil de 50 en gráficos de días, ahí puede ser un buen punto de compra para los que estén esperando un punto de compra en Bitcoin. Si tiene Bitcoin yo lo aguantaría, no voy a vender mis posiciones. Creo que Bitcoin podría de aquí a fin de año volver a los 31.000, 32.000 dólares. Ese es mi objetivo de Bitcoin. Si comparamos con mi objetivo de 4.500, 4.600 para el estándar por 500, yo creo que vamos a estar por encima de 4.500. Creo que deberíamos estar por los 30.000 dólares para Bitcoin de aquí a fin de año. Inclusive puede ser más, pero como les digo, de soporte, resistencia. Estos no son números arbitrarios, sino que tiene que ver con que la resistencia de Bitcoin fue cerca de los 30.000. Por eso lo pongo en 30.000. Y las resistencias que hemos tenido recientemente con el estándar por 500 fue cerca de los 4.600, por eso lo pongo en 4.500. Son puntos en los que creo puede haber un target importante entre 4.500 y 4.600 para el estándar por 500 y entre 30.000 y 32.000 para Bitcoin de aquí a fin de año. Y bueno amigos, ese es el formato de este video. Espero que les guste. Si les gusta, déjenmelo saber. Un poco más rápido, más dinámico, con entradas, salidas. Si les gusta, por favor, no olviden suscribirse, darle like. Dejen sus comentarios para mayor engagement y así nos recomienda un poco más Bitcoin. Y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao.